El día de hoy el gobierno capitalino presentó el plan para la recuperación de la Ciudad de México, plan que cuenta con mecanismos para enfrentar futuras emergencias y con acciones para mejorar el apoyo a damnificados. Acompáñenos, Enrique Muñiz nos tiene los detalles. Fue presentado el Plan de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, con el que se marcan los lineamientos para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado. En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, con la presencia del titular del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera, de líderes vecinales, representantes de la iniciativa privada, académicos y demás autoridades gubernamentales, el comisionado Ricardo Becerra detalló que el plan contempla 45 programas del gobierno local a ejecutar y 11 ejes de acción que se realizarán en 6 etapas. Lo que hicimos fue una revisión exhaustiva de la Ley de Reconstrucción y sus mandatos, de modo tal que todos los programas que nos obliga la Ley de Reconstrucción queden reflejados en el programa. También el programa reconoce la investigación y el nuevo conocimiento científico sobre la ciudad. De los lineamientos a destacar son los desplazamientos humanos y la homologación de los trabajos de reconstrucción. En su intervención, el jefe de gobierno detalló que se realizarán 6 censos a los damnificados, empezando por el censo socioeconómico la próxima semana a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Además de recuperar el patrimonio material de los damnificados, también se busca recuperar su confianza y hacer de la capital del país una ciudad más resiliente y preparada para enfrentar los fenómenos naturales, destacó Mancera Espinosa. Así que hoy estamos hablando de recuperar vivienda, de recuperar familia, de recuperar tranquilidad, recuperar vida barrial, de recuperar y de transformar infraestructuras y de hacer una ciudad, por supuesto, mejor preparada para lo que venga. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.